El 14 de marzo de 2010, la periodista de investigación Sofía Rojas desapareció en una carretera rural a las afueras de Medellín, Colombia. Durante 10 largos y silenciosos años, su caso se convirtió en un símbolo de la impunidad, un expediente frío archivado bajo la etiqueta de secuestro fallido por delincuencia común. La nación pareció aceptarlo, olvidando su rostro y su lucha. Pero la verdad no había muerto, solo estaba dormida, en un lugar insospechado, esperando ser despertada. Una década después, un disco duro que la policía había catalogado como dañado e irrelevante fue recuperado por un estudiante de Derecho, y lo que contenía no solo reabrió el caso, sino que expuso una conspiración tan profunda que hizo temblar los cimientos de un país que creía haber dejado atrás sus fantasmas. La historia de Sofía no era sobre un crimen, era sobre una guerra. ¿Cómo es posible que una verdad tan explosiva permaneciera oculta durante una década a la vista de todos, archivada en una caja de pruebas olvidada en un sótano? ¿Cómo una institución entera pudo colaborar para enterrar no solo a una mujer, sino el crimen que ella estaba a punto de desvelar? Antes de contarte cómo los archivos recuperados de ese disco duro destaparon una red de ejecuciones extrajudiciales orquestada desde las más altas esferas del poder, comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que esta única prueba desencadenó, porque el veredicto final de esta historia fue simplemente brutal e inesperado para toda una nación que se creía en paz. En 2010, Medellín se vendía al mundo como un milagro de transformación urbana. La ciudad de la eterna primavera, que había superado la oscura era de los cárteles, mostraba con orgullo sus teleféricos que sobrevolaban las comunas y sus bibliotecas en barrios antes controlados por la violencia. Sin embargo, bajo esa brillante fachada de resiliencia, las heridas del conflicto armado seguían supurando. Era una paz frágil, una normalidad tensa, donde el miedo y los secretos aún se movían por las sombras de los pasillos del poder y en las zonas rurales olvidadas. El país quería creer en un nuevo comienzo, pero el desaparecimiento de Sofía Rojas fue el brutal recordatorio de que los monstruos del pasado no se habían ido, simplemente habían aprendido a ocultarse mejor, vistiendo uniformes y ocupando despachos. Sofía Rojas no era solo una periodista, era la encarnación de una nueva generación de colombianos. Con 28 años, su tenacidad y su idealismo se habían ganado el respeto de una profesión cínica y atemorizada. Hija de un profesor universitario y una enfermera, no había vivido el apogeo del terror de Escobar, pero había heredado la misión de desenterrar las verdades que décadas de conflicto habían sepultado. Su vida era una rutina de entrevistas clandestinas, revisión de archivos desclasificados y viajes a zonas peligrosas que otros evitaban. En el momento de su desaparición, investigaba el tema más tabú y peligroso de todos, los falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos de militares presentados como bajas guerrilleras para inflar las estadísticas de éxito en la guerra contra la insurgencia. La mañana del 14 de marzo, Sofía le dijo a su editor que iba a encontrarse con una fuente crucial, un soldado desertor que prometía entregarle la prueba definitiva para su reportaje. Horas más tarde, su coche fue encontrado abandonado en una solitaria carretera. Las puertas estaban sin seguro, su bolso en el asiento del copiloto y sobre él su ordenador portátil y su grabadora de voz. No había señales de lucha, ni huellas de forcejeo, ni rastro de ella. La escena era inquietantemente limpia, casi escenificada. Era un puzzle imposible. Todo estaba allí, menos la pieza central. La ausencia de una petición de rescate en los días siguientes solo profundizó el misterio y la angustia, descartando las teorías más sencillas y abriendo la puerta a un abismo mucho más oscuro y aterrador. La investigación inicial fue puesta en manos del coronel Morales, un hombre de carrera con una reputación de ser eficiente, aunque sus métodos a veces rozaban la opacidad. Desde el principio, la investigación pareció más un ejercicio de control de daños que una búsqueda genuina de la verdad. Se filtraron a la prensa rumores sobre posibles vínculos sentimentales de Sofía o deudas imaginarias, intentando manchar su reputación y desviar la atención del peligroso tema que investigaba.
Cada pista que apuntaba hacia la posible implicación de fuerzas estatales era rápidamente desestimada por falta de pruebas concluyentes. La familia de Sofía sintió desde el primer día que no luchaban solo contra criminales anónimos, sino contra un sistema diseñado para protegerse a sí mismo a cualquier coste. Para sus padres, Elena y Ricardo, las primeras semanas fueron un torbellino de incredulidad y pánico. Pasaban los días pegados al teléfono esperando una llamada que nunca llegó y las noches recorriendo hospitales y morgues. Pero a medida que la esperanza de encontrarla con vida se desvanecía, su dolor se transformó en una furia fría y decidida. Dejaron sus trabajos, convirtieron el salón de su casa en un cuartel general y empapelaron la ciudad con el rostro de su hija. Se convirtieron en el rostro visible de miles de familias de desaparecidos, una herida abierta que no se quería cicatrizar. La pérdida ambigua, la tortura de no saber si tu ser querido está vivo o muerto, los consumía lentamente, pero al mismo tiempo les daba una fuerza sobrehumana para seguir luchando contra el muro de silencio. A los 6 meses, la investigación oficial llegó a una conclusión abrupta y conveniente. El coronel Morales anunció en una rueda de prensa que el caso estaba cerrado. La teoría oficial, sin pruebas sólidas que la respaldaran, fue que Sofía había sido víctima de un secuestro por delincuencia común, que salió mal. Según ellos, los secuestradores, al darse cuenta de que era una periodista conocida, entraron en pánico y se deshicieron de ella. No había cuerpos, no había sospechosos, no había respuestas. Para la familia y los colegas de Sofía, este veredicto fue una bofetada, una mentira institucional diseñada para enterrar una verdad incómoda. El Estado no solo no había logrado protegerla, sino que ahora insultaba su memoria con una farsa que garantizaba la impunidad de sus verdaderos asesinos. En la redacción del periódico donde Sofía trabajaba, el impacto fue devastador. El miedo se instaló en los cubículos como una niebla densa. Su editor, un veterano que la había visto crecer profesionalmente, se hundió en una espiral de culpa, preguntándose si debería haberla frenado, si la había empujado a un peligro que no supo calibrar. Algunos de sus compañeros más jóvenes querían continuar su investigación, honrar su legado, pero la dirección del periódico, presionada por fuerzas invisibles, lo prohibió. El mensaje era claro y escalofriante. Hay historias que es mejor no contar. El desaparecimiento de Sofía no solo silenció su voz, sino que impuso una autocensura tácita en toda una generación de periodistas que entendieron cuál era el precio de la verdad en Colombia. Con el paso de los años, el nombre de Sofía Rojas fue desapareciendo de los titulares. Su caso se convirtió en una nota a pie de página en los informes anuales de libertad de prensa, una estadística más en un país acostumbrado a la violencia. Para el mundo era un caso cerrado, un misterio sin resolver. Pero para sus padres la lucha nunca cesó. Cada aniversario de su desaparición organizaban una vigilia en la plaza principal de Medellín, sosteniendo su fotografía en alto frente a una sociedad que parecía haberla olvidado. Era una batalla solitaria y agotadora contra el tiempo y el olvido institucional, una llama de esperanza que se negaba a extinguirse a la espera de una chispa, de un milagro laico que rompiera la década de silencio y les devolviera, si no a su hija, al menos la verdad. La década que siguió fue un ejercicio de resistencia contra el olvido. Elena y Ricardo Rojas transformaron su dolor en una trinchera. Su casa, antes un hogar lleno de libros y música, se convirtió en un archivo viviente del caso de su hija. Las paredes estaban cubiertas de mapas, recortes de prensa y fotografías de Sofía, no como un altar a la muerte, sino como un recordatorio constante de una guerra que se negaban a perder. Cada mañana se levantaban no para vivir, sino para luchar. Se reunieron con abogados, presentaron tutelas y derechos de petición y escribieron a cada organismo internacional de derechos humanos que pudieron encontrar. Eran 2 ciudadanos comunes enfrentándose a un monstruo burocrático que se alimentaba del silencio y el paso del tiempo. Una batalla desigual que los consumía día a día.
Los primeros años fueron los más crueles. Las vigilias en la plaza, que al principio congregaban a cientos de periodistas y ciudadanos solidarios, fueron menguando hasta quedar reducidas a un pequeño círculo de familiares de otros desaparecidos y amigos leales. La sociedad colombiana, ansiosa por creer en su propia narrativa de superación, parecía tener poca paciencia para las heridas que se negaban a cerrar. Ver el nombre de su hija desaparecer de los medios, reemplazado por nuevas tragedias y escándalos, era una forma de agonía lenta para los Rojas. Sentían que Sofía estaba desapareciendo por segunda vez, no de una carretera de montaña, sino de la memoria colectiva de un país por el que ella había arriesgado todo. La indiferencia dolía casi tanto como la ausencia. En 2013, una supuesta pista falsa reavivó y luego aplastó sus esperanzas de la forma más brutal. Un hombre contactó a la familia afirmando ser un ex paramilitar arrepentido. Les dio detalles increíblemente precisos sobre los últimos movimientos de Sofía y prometió llevarlos al lugar donde estaba enterrado, a cambio de una suma de dinero para su protección. Desesperados, los Rojas reunieron sus ahorros y se los entregaron. El hombre desapareció sin dejar rastro. La policía, al ser notificada, mostró una apatía insultante. La pista resultó ser un espejismo cruel, una estafa montada sobre su dolor. Este episodio no solo los dejó en la ruina económica, sino que les arrancó la poca fe que les quedaba en la bondad humana y en la voluntad de las autoridades. El peso de la lucha comenzó a fracturar a la pareja desde dentro. Ricardo, el profesor universitario, se obsesionó con los detalles del caso, pasando noches en vela creando líneas de tiempo y perfiles de posibles sospechosos, perdiéndose en un laberinto de conjeturas. Elena, por su parte, canalizó su rabia hacia el exterior, convirtiéndose en una voz elocuente y formidable en foros sobre libertad de prensa. Hablaban el mismo idioma del dolor, pero ya casi no se miraban a los ojos. El silencio en su casa era pesado, cargado de la ausencia de Sofía y de las palabras que ya no sabían cómo decirse. Su misión compartida era el único hilo frágil que los mantenía unidos, una misión que, paradójicamente, los estaba destrozando por dentro y aislándolos del mundo. Para 2015, 5 años después de la desaparición, el caso de Sofía Rojas era oficialmente un expediente frío. Sin embargo, un pequeño colectivo de periodismo de investigación independiente, financiado con donaciones, decidió no dejarla morir. Publicaron un extenso reportaje digital en el 5º aniversario, conectando el caso de Sofía con un patrón de amenazas y silenciamiento a otros periodistas que investigaban ejecuciones extrajudiciales. El artículo generó un breve revuelo en redes sociales y fue mencionado por algunos medios internacionales, pero no logró perforar la armadura de la indiferencia oficial. Como un insulto añadido, ese mismo año, el coronel Morales, el hombre que cerró el caso, fue ascendido a general. Era un mensaje claro. En Colombia, el silencio y la obediencia a menudo eran recompensados con poder. En la antigua redacción de Sofía, su fantasma aún pesaba. Su editor Javier se jubiló un par de años después del suceso. La culpa lo había consumido. En la intimidad de su estudio, a menudo releía los borradores de Sofía, preguntándose qué habría descubierto si hubiera tenido una semana más. La nueva generación de reporteros que ocupaba los cubículos conocía la historia de Sofía Rojas, pero para ellos era más una leyenda admonitoria que una inspiración. Se había convertido en un cuento con moraleja sobre los peligros de cavar demasiado hondo, una justificación tácita para la autocensura. El miedo que su desaparición sembró había echado raíces profundas, logrando lo que las balas a menudo no consiguen, un silencio duradero y autoimpuesto. Mientras tanto, Medellín seguía adelante con su imparable campaña de marketing. La ciudad se llenaba de turistas, nómadas digitales y titulares internacionales que alababan su milagrosa transformación.
Se inauguraban nuevas líneas de metrocable, parques biblioteca y centros culturales. La narrativa oficial de resiliencia era tan poderosa que casi lograba borrar las cicatrices. Pero para la familia Rojas y para quienes se negaban a olvidar, esta celebración de la paz se sentía hueca, casi obscena. La ciudad avanzaba y brillaba, pero para ellos el tiempo se había detenido aquel 14 de marzo de 2010. Vivían en una Medellín paralela, una ciudad de sombras donde la justicia seguía siendo una promesa rota y el rostro sonriente de su hija era un recordatorio constante de la verdad que se escondía bajo el asfalto. Mientras tanto, Mardán seguía adelante con su imparable campaña de marketing. La ciudad se llenaba de turistas, nómadas digitales y titulares internacionales que alababan su milagrosa transformación. Se inauguraban nuevas líneas de metrocable, parques biblioteca y centros culturales. La narrativa oficial de resiliencia era tan poderosa que casi lograba borrar las cicatrices. Pero para la familia Rojas y para quienes se negaban a olvidar, esta celebración de la paz se sentía hueca, casi obscena. La ciudad avanzaba y brillaba, pero para ellos el tiempo se había detenido aquel 14 de marzo de 2010. Vivían en una Medellín paralela, una ciudad de sombras, donde la justicia seguía siendo una promesa rota y el rostro sonriente de su hija era un recordatorio constante de la verdad que se escondía bajo el asfalto. El año 2020 marcó el 10º aniversario, y fue entonces cuando, de la forma más inesperada, una pequeña luz se encendió en la oscuridad. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, un estudiante de último año llamado Daniel Herrera buscaba un tema para su tesis de grado. Era un joven brillante, metódico y con un profundo sentido de la justicia, aunque sin ninguna conexión personal con el conflicto armado. Decidió abordar un tema que sus profesores consideraban un suicidio académico por su complejidad y falta de fuentes: el fracaso del sistema judicial en los crímenes contra la prensa durante la era de la seguridad democrática. Quería analizar no solo los crímenes, sino la arquitectura de la impunidad que los perpetuaba. Mientras revisaba casos emblemáticos, el de Sofía Rojas lo atrapó por completo. La conclusión oficial le pareció una construcción demasiado simple, casi perezosa. Había demasiadas preguntas sin respuesta, demasiadas inconsistencias que nadie se había molestado en investigar a fondo. El caso se convirtió en el eje central de su tesis. Amparado en su condición de investigador académico y tras meses de papeleo y burocracia, Daniel presentó una solicitud formal para tener acceso a la totalidad del expediente judicial del caso Rojas. No esperaba encontrar una revelación, simplemente quería analizar los documentos originales, las pruebas forenses y las declaraciones para entender cómo el sistema había fallado de una manera tan flagrante. Su petición era una formalidad, un paso más en un trabajo académico. Tras una larga espera, la solicitud fue aprobada. Daniel se encontró en una pequeña y polvorienta sala de archivos en el sótano del Palacio de Justicia. Le entregaron 3 grandes cajas de cartón, selladas con cinta de evidencia que se desmoronaba al tacto. Pasó días revisando informes balísticos que no reportaban disparos, transcripciones de interrogatorios insulsos y cientos de fotografías de la escena del crimen. Era exactamente lo que esperaba. Pero en el fondo de la última caja, debajo de una pila de documentos administrativos, había algo más: un pequeño disco duro externo metido en una bolsa antiestática. Una etiqueta de evidencia pegada en él decía: Ítem 27B, disco duro externo, dañado, contenido irrecuperable, según peritaje del 22 de abril 2010. Para la investigación original fue un callejón sin salida. Para Daniel, sin saberlo, era la llave que abriría una década de silencio. El 14 de marzo de 2010, la vida de la periodista Sofía se desvaneció en una carretera rural a las afueras de Medellín. Durante una década, su caso fue un expediente archivado, una herida abierta para su familia y un símbolo de impunidad para Colombia. La versión oficial hablaba de un secuestro fallido, un crimen común que salió mal.
Pero la verdad era mucho más oscura, una conspiración silenciada que esperaba pacientemente en la memoria de un dispositivo electrónico que la propia policía había descartado. 10 años después, la recuperación de un disco duro, catalogado como dañado e irrelevante, no solo reabrió el caso, sino que desató una tormenta que amenazaba con derribar a algunos de los hombres más poderosos del país. La historia de Sofía no era la de una víctima, sino la del primer disparo en una guerra secreta. ¿Cómo es posible que la clave para resolver un misterio nacional permaneciera oculta durante 10 años en una caja de pruebas a la vista de todos? ¿Qué fuerzas tan poderosas actuaron para asegurarse de que nadie mirara donde debía, para que una mentira conveniente se convirtiera en la historia oficial? Antes de contarte cómo una simple carpeta encriptada en ese disco duro reveló una red de ejecuciones extrajudiciales orquestada desde las más altas esferas del poder, comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que esta única prueba desencadenó, porque el veredicto final de esta historia fue simplemente brutal e inesperado para toda una nación que se creía en paz. En 2010, Medellín era una ciudad de postales. Se vendía al mundo como el milagro de la resiliencia, la metrópoli que había vencido a los cárteles con innovación social y teleféricos que sobrevolaban las comunas. Era la capital de la eterna primavera, un ejemplo de transformación. Sin embargo, bajo esa capa de pintura fresca, las cicatrices del conflicto armado seguían supurando. La paz era una ilusión frágil, una normalidad construida sobre secretos y silencios. En los barrios periféricos y en los pasillos del poder, las viejas lógicas de la guerra seguían operando, aunque con métodos más sutiles. El desaparecimiento de Sofía Rojas fue la grieta por la que se asomó esa verdad incómoda. Los monstruos no habían desaparecido, simplemente habían cambiado de traje, vistiendo ahora uniformes impecables y ocupando despachos con vistas a la ciudad. Sofía Rojas era la encarnación de una promesa. Con solo 28 años, su periodismo era valiente, incisivo y profundamente idealista. Hija de un profesor universitario y una enfermera, pertenecía a una generación que no había vivido el terror de Escobar en su apogeo, pero que sentía la responsabilidad de desenterrar las verdades que la violencia había sepultado. Su trabajo la llevaba a los márgenes del país, a entrevistar a víctimas olvidadas y a revisar archivos que el Estado prefería mantener cerrados. En el momento de su desaparición, estaba inmersa en la investigación más peligrosa de su carrera, los llamados falsos positivos, una práctica sistemática en la que el ejército asesinaba a civiles inocentes para presentarlos como guerrilleros caídos en combate y así inflar las estadísticas de éxito militar. La mañana del 14 de marzo, Sofía le comunicó a su editor que tenía una cita que podría ser la pieza final de su reportaje. Se encontraría con un soldado desertor que prometía entregarle pruebas irrefutables. Horas más tarde, su coche fue hallado en una carretera de montaña solitaria. La escena era un puzzle desconcertante. Las puertas estaban abiertas y en el asiento del copiloto reposaban su bolso, su ordenador portátil y su grabadora de voz. No había ni una sola señal de forcejeo, ni una huella fuera de lugar. Era una ausencia quirúrgica, inquietantemente limpia. En los días siguientes, la falta de una petición de rescate descartó la hipótesis del secuestro extorsivo, abriendo la puerta a un abismo de posibilidades mucho más aterradoras y complejas. La investigación quedó a cargo del coronel Morales, un oficial de carrera conocido por su eficiencia para cerrar casos, no necesariamente para resolverlos. Desde el primer momento, el proceso pareció más una operación de contención de daños que una búsqueda genuina de la verdad. Se filtraron a la prensa rumores infundados sobre la vida personal de Sofía, un intento burdo de manchar su nombre y desviar la atención del explosivo tema que investigaba. Cada vez que una pista apuntaba hacia la posible implicación de agentes del Estado, era desechada por falta de pruebas concluyentes.
Para sus padres, Elena y Ricardo, la dolorosa verdad se hizo evidente muy pronto. No solo luchaban contra los captores de su hija, sino contra un sistema entero diseñado para protegerse a sí mismo a cualquier precio. Para sus padres, Elena y Ricardo, las primeras semanas fueron un torbellino de incredulidad y pánico. Pasaban los días pegados al teléfono, esperando una llamada que nunca llegó, y las noches recorriendo hospitales y morgues con la esperanza de encontrar la herida pero viva y el terror de hallarla sin vida. Pero a medida que la esperanza se desvanecía, su dolor se transformó en una furia fría y decidida. Dejaron sus trabajos, convirtieron el salón de su casa en un improvisado cuartel general y empapelaron cada rincón de Medellín con el rostro de su hija. Se convirtieron en el rostro visible de miles de familias de desaparecidos, una herida abierta que se negaba a cicatrizar. La pérdida ambigua, esa tortura de no saber si tu ser querido está vivo o muerto, los consumía lentamente, pero al mismo tiempo les daba una fuerza sobrehumana para seguir luchando contra el muro de silencio que se levantaba frente a ellos. La investigación oficial, dirigida por el coronel Morales, avanzaba con una lentitud exasperante que pronto se reveló como deliberada. Cada pista que la familia aportaba, cada posible conexión con el trabajo de Sofía sobre los falsos positivos, era recibida con escepticismo y archivada bajo pretextos burocráticos. En cambio, los investigadores parecían más interesados en explorar callejones sin salida que desviaban la atención hacia la vida personal de Sofía. Se interrogó a exparejas, se investigaron sus finanzas en busca de deudas inexistentes y se filtraron a la prensa rumores que insinuaban una posible fuga voluntaria. Era una estrategia cruel y sistemática de difamación póstuma, diseñada no para encontrar a Sofía, sino para destruir su credibilidad y con ella la legitimidad de su investigación. Para Elena y Ricardo, cada día era una nueva batalla contra un sistema que parecía proteger a los verdugos en lugar de buscar a la víctima. A los 6 meses del desaparecimiento, el coronel Morales convocó una rueda de prensa que sellaría el destino del caso durante la siguiente década. Con una frialdad que heló la sangre de la familia, anunció que la investigación se cerraba. La conclusión oficial, presentada sin una sola prueba material que la respaldara, fue que Sofía Rojas había sido víctima de un secuestro por delincuencia común que salió mal. Según esta narrativa, unos criminales inexpertos la habrían raptado con la intención de pedir un rescate, pero al darse cuenta de su perfil público como periodista, habrían entrado en pánico y se habrían deshecho de ella. No había cuerpos, no había sospechosos detenidos, no había respuestas. Para la familia y los colegas de Sofía, este veredicto fue una bofetada, una mentira institucional diseñada para enterrar una verdad incómoda y garantizar la impunidad de sus verdaderos asesinos. En la redacción del periódico donde Sofía trabajaba, el impacto fue devastador y duradero. El miedo se instaló en los cubículos como una niebla densa y pegajosa. Su editor, Javier, un veterano que la había visto crecer profesionalmente, se hundió en una espiral de culpa, preguntándose si debería haberla frenado, si la había empujado a un peligro que no supo calibrar. Algunos de sus compañeros más jóvenes, movidos por la rabia y el deseo de honrar su legado, quisieron continuar su investigación. Sin embargo, la dirección del periódico, cediendo a presiones invisibles y a un miedo muy real, lo prohibió de forma tajante. El mensaje era claro y escalofriante: hay historias que es mejor no contar. El desaparecimiento de Sofía no solo silenció su voz, sino que impuso una autocensura tácita en toda una generación de periodistas que entendieron cuál era el precio de la verdad en Colombia. Con el paso de los años, el nombre de Sofía Rojas fue desapareciendo de los titulares, convirtiéndose en una nota a pie de página en los informes anuales sobre libertad de prensa. Su caso pasó a ser una estadística más en un país trágicamente acostumbrado a la violencia contra quienes se atreven a informar. Para el mundo era un caso cerrado, un misterio sin resolver. Pero para sus padres la lucha nunca cesó. Cada 14 de marzo, en el aniversario de su desaparición, organizaban una vigilia en la plaza principal de Medellín, sosteniendo su fotografía en alto frente a una sociedad que parecía haberla olvidado.
Al principio, cientos de personas los acompañaban. Con el tiempo, la multitud se redujo a un pequeño y leal círculo de amigos y familiares de otros desaparecidos. Era una batalla solitaria y agotadora contra el tiempo y el olvido institucional. En 2013, una supuesta pista falsa reavivó y luego aplastó sus esperanzas de la forma más brutal. Un hombre contactó a la familia afirmando ser un ex paramilitar arrepentido. Les dio detalles increíblemente precisos sobre los últimos movimientos de Sofía, detalles que solo alguien involucrado podría conocer, y prometió llevarlos al lugar donde estaba enterrada a cambio de una suma de dinero para su protección. Desesperados, los Rojas reunieron los ahorros de toda su vida y se los entregaron en un encuentro clandestino. El hombre desapareció sin dejar rastro. La policía, al ser notificada, mostró una apatía insultante, tratando el episodio como una simple estafa y no como una posible extorsión conectada al caso. Este episodio no solo los dejó en la ruina económica, sino que les arrancó la poca fe que les quedaba en la bondad humana. Para 2015, 5 años después de la desaparición, el caso de Sofía Rojas era oficialmente un expediente frío, acumulando polvo en un archivo. Sin embargo, un pequeño colectivo de periodismo de investigación independiente, financiado con donaciones, publicó un extenso reportaje digital en el 5º aniversario. El artículo no aportaba pruebas nuevas, pero conectaba de forma magistral el caso de Sofía con un patrón de amenazas y silenciamiento a otros periodistas que investigaban ejecuciones extrajudiciales en la misma región. El reportaje generó un breve revuelo en redes sociales, pero no logró perforar la armadura de la indiferencia oficial. Como un insulto añadido, ese mismo año, el coronel Morales, el hombre que cerró el caso de forma tan convenientemente, fue ascendido a general de la República. El mensaje del sistema no podía ser más claro. En Colombia, el silencio y la obediencia eran recompensados con poder. La curiosidad de Daniel, su instinto académico, le decía que algo no encajaba en esa etiqueta tan categórica. En 2010, la tecnología de recuperación de datos no era tan avanzada como una década después. Llevó el disco duro a su pequeño apartamento, un espacio lleno de libros de derecho y notas de investigación. Lo conectó a su ordenador portátil sin demasiadas esperanzas, más como un acto de diligencia debida para poder escribir en su tesis que había agotado todas las vías. Como era de esperar, el dispositivo no fue reconocido por el sistema. Parecía, en efecto, un ladrillo inútil, un pedazo de plástico y metal que guardaba un silencio de 10 años. Para cualquiera, la historia habría terminado ahí, pero para Daniel, la palabra irrecuperable era un desafío. Pasó las siguientes 48 horas inmerso en foros de informática y tutoriales de software forense. Consiguió una versión de prueba de un potente programa de recuperación de datos, una herramienta que ni siquiera existía cuando Sofía desapareció. Inició el proceso, un escaneo profundo que según el programa podría tardar un día entero. Mientras la barra de progreso avanzaba con una lentitud agónica, Daniel sintió por primera vez que no estaba simplemente estudiando un caso, sino dialogando con él. A la mañana siguiente, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, vio algo que le heló de sangre. El programa había logrado montar una imagen del disco, y allí, en medio de un mar de archivos corruptos, había una única carpeta intacta, con un nombre que parecía un susurro desde la tumba. Fuentes-sigilo. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Hizo doble clic. La carpeta no estaba vacía. Contenía varios archivos de audio en formato WAV y documentos de texto que parecían ser transcripciones literales de esas grabaciones. El primer archivo que abrió era una entrevista de casi 2 horas. La voz de Sofía, clara y profesional, interrogaba a un hombre cuya voz era un murmullo tembloroso, cargado de miedo y culpa. Era el soldado desertor, la fuente crucial que iba a encontrar el día que desapareció. Lo que Daniel escuchó en los siguientes minutos no fue solo la clave del caso, sino la demolición de una década de mentiras oficiales. El hombre no hablaba de un crimen, sino de una política de Estado. El soldado, cuyo nombre había sido omitido en la transcripción por seguridad, confesaba con un detalle escalofriante su participación en una unidad militar dedicada a las ejecuciones extrajudiciales.
Narraba cómo reclutaban a jóvenes de barrios pobres con falsas promesas de trabajo, los llevaban a zonas rurales, los asesinaban a sangre fría y luego vestían sus cuerpos con uniformes de guerrilleros para presentarlos como bajas en combate. Cada asesinato, explicaba, venía acompañado de permisos de fin de semana, bonificaciones económicas e incluso medallas. No era la obra de unas pocas manzanas podridas, como el gobierno había insistido durante años. Era un sistema organizado, una maquinaria de muerte que operaba con la complicidad y bajo las órdenes de altos mandos. La grabación revelaba que Sofía había conseguido algo que nadie más tenía: el testimonio de un perpetrador directo, dispuesto a entregar nombres, fechas y ubicaciones de fosas comunes. El soldado le iba a entregar una libreta con el registro de las operaciones y los nombres de los oficiales que daban las órdenes. La entrevista era la antesala de esa entrega final. En un momento de la grabación, Sofía le pregunta al soldado por qué decidió hablar. Su respuesta fue un golpe para Daniel. Porque vi que mataron a un chico que se parecía a mi hermano pequeño, y el coronel Morales nos felicitó por la exitosa operación. El mismo coronel Morales que había cerrado su caso. De repente, el puzzle de la desaparición de Sofía encajaba con una claridad aterradora. No había sido un secuestro fallido por delincuentes comunes. Había sido una operación de contrainteligencia militar, ejecutada con una precisión quirúrgica, para silenciarla justo antes de que pudiera publicar la historia que haría temblar al país. Su coche abandonado, la escena limpia, la falta de petición de rescate, todo cobraba un sentido siniestro. No la habían secuestrado para pedir dinero, la habían capturado para recuperar las pruebas que ella tenía y para eliminarla, borrando así la amenaza que representaba para una estructura de poder construida sobre la sangre de inocentes. Daniel se reclinó en su silla, el sudor frío recorriéndole la espalda. El silencio de su apartamento parecía ahora ensordecedor. Ya no era un estudiante de derecho escribiendo una tesis. Era el custodio de la última voluntad de Sofía, el portador de una verdad por la que una periodista había sido asesinada. Sabía con una certeza absoluta que no podía llevar eso a la policía. La policía había sido cómplice, por acción o por omisión, al declarar el disco duro como irrecuperable. Estaba solo, con una bomba de tiempo en su ordenador portátil, consciente de que las mismas fuerzas que habían desaparecido a Sofía ahora podrían tener razón para buscarlo a él. El juego había cambiado, y ahora él era una pieza. Su primera reacción fue el miedo puro, un miedo paralizante que le atenazaba el estómago y le susurraba que borrara los archivos, que olvidara lo que había escuchado y que entregara su tesis hablando de cualquier otro tema. Daniel se dio cuenta de que no poseía una simple prueba académica, sino una sentencia de muerte potencial. Las fuerzas que habían hecho desaparecer a una periodista no dudarían en silenciar a un estudiante de derecho anónimo. Sin embargo, tras horas de angustia, la imagen del rostro de Sofía Rojas, que había visto cientos de veces en los archivos del caso, se impuso al terror. No podía ser un cobarde. No podía permitir que su voz se apagara para siempre. Con las manos temblorosas, buscó en Internet el número de la fundación que los padres de Sofía habían creado en su memoria. Sabía, con una certeza instintiva, que eran las únicas personas en el mundo en las que podía confiar. El encuentro tuvo lugar en la Casa de los Rojas, ese santuario de la memoria que se había negado a rendirse al olvido. Daniel, nervioso y abrumado por la solemnidad del lugar, les explicó su descubrimiento. Al principio, Elena y Ricardo lo escucharon con una cortesía distante, endurecidos por una década de pistas falsas y aprovechados que se habían alimentado de su dolor. Pero cuando Daniel conectó sus altavoces y la voz de Sofía llenó la sala, entrevistando a aquel soldado aterrorizado, el tiempo se detuvo. Elena se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo, mientras Ricardo cerraba los ojos con fuerza, como si el simple sonido de la voz de su hija fuera a la vez un bálsamo y un puñal. El silencio que siguió a la reproducción del audio fue más denso que cualquier palabra. Ya no eran una familia en duelo y un estudiante asustado. Eran el principio de un ejército.
Con una determinación renovada que parecía forjada en el fuego de 10 años de injusticia, los Rojas y Daniel trazaron un plan. Sabían que no podían acudir a la fiscalía ordinaria ni a la policía. El sistema ya había demostrado su complicidad. Necesitaban un aliado fuera de ese círculo de poder corrupto. Contactaron a Ana Valencia, una abogada de derechos humanos legendaria, una mujer que se había enfrentado al Estado en múltiples ocasiones y había ganado. Ana, al escuchar las grabaciones, comprendió inmediatamente la magnitud del descubrimiento. Juntos formaron un pequeño equipo de trabajo clandestino, sumando a un periodista de investigación del colectivo que había mantenido viva la memoria de Sofía. Su objetivo no era la prensa, no todavía. Su objetivo era construir un caso tan sólido, tan irrefutable, que ni el general Morales ni sus protectores pudieran desmontarlo. La meta final, la Jurisdicción Especial para la Paz. El equipo comenzó a analizar los archivos de audio con una minuciosidad forense. No se limitaron a la confesión principal, escucharon cada segundo de las otras grabaciones, que parecían notas de voz personales de Sofía, recordatorios y reflexiones. En una de ellas, apenas un susurro grabado en su coche días antes de desaparecer, Sofía mencionaba un nombre que el soldado no había dicho en la entrevista formal: La Escombrera. Para cualquier otro sería una palabra sin más, pero para un habitante de Medellín ese nombre era sinónimo de horror. La Escombrera era un vertedero de basura en las colinas de la ciudad, un lugar que durante años se rumoreó que había sido utilizado por grupos armados para enterrar a cientos de desaparecidos. La pista no estaba en la confesión del soldado, sino en el eco de los pensamientos de la propia Sofía. Con ese nombre como guía, la abogada Ana Valencia utilizó sus contactos para acceder a registros militares desclasificados de la época. La cascada de revelaciones comenzó a fluir. Descubrieron que el batallón del entonces coronel Morales había tenido una presencia inusualmente alta en operaciones nocturnas en la Comuna 13, el área que rodeaba la Escombrera, precisamente en las semanas en que se reportaron las desapariciones de los jóvenes que el soldado mencionaba en la grabación. Oficialmente eran operaciones de control territorial, pero al cruzar las fechas con los informes de derechos humanos de la época, el patrón se volvió innegable. Donde el batallón de Morales operaba, los jóvenes desaparecían. La Escombrera no era solo un rumor, era el cementerio secreto de una unidad militar. El caso se estaba fortaleciendo, pero aún se basaba en la voz de un testigo desaparecido y en pruebas circunstanciales. Necesitaban un segundo testimonio, una confirmación humana que rompiera el pacto de silencio. El periodista del equipo se embarcó en la peligrosa tarea de rastrear a otros miembros de ese batallón. Tras semanas de investigación encubierta, encontró a un exsoldado que vivía bajo otro nombre en un pueblo remoto de la costa, trabajando como pescador, un hombre carcomido por el alcohol y los fantasmas. Al principio, el hombre se negó a hablar, aterrorizado. Pero cuando el periodista le mostró una foto de Sofía y le dijo que tenían la confesión de su compañero, el muro de miedo se requebró, revelando una década de culpa reprimida. La confesión del segundo soldado fue la pieza que completó el aterrador rompecabezas. No solo corroboró cada detalle del primer testimonio, sino que añadió un dato que heló la sangre del equipo. El general Morales no solo daba las órdenes desde un despacho. En varias ocasiones, él mismo había estado presente en la Escombrera durante las ejecuciones. No era un mero autor intelectual que mantenía las manos limpias, era un participante activo, un supervisor directo de la maquinaria de muerte. El testigo lo describió dando órdenes con una frialdad absoluta, mientras los jóvenes aterrorizados cavaban sus propias tumbas. Con este testimonio, el caso se transformó.
Ya no se trataba de negligencia o de encubrimiento, se trataba de un asesinato en primer grado, repetido en serie, orquestado y presenciado por un hombre que el país consideraba un héroe de la patria. Con un caso blindado por 2 testimonios y pruebas documentales, el equipo de Ana Valencia llevó el expediente a la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. Este tribunal, nacido de los acuerdos de paz, fue diseñado precisamente para juzgar los crímenes más atroces del conflicto armado, aquellos que el sistema ordinario había sido incapaz o no había querido resolver. La presentación del caso no fue una rueda de prensa, sino un acto solemne y casi clandestino. Para Elena y Ricardo, entrar en ese edificio representaba la última estación de un viacrucis de 10 años. Entregaban no solo unas pruebas, sino la última brizna de esperanza que les quedaba. La batalla ya no se libraría en las calles con carteles, sino en una sala de audiencias donde la verdad y la mentira se enfrentarían cara a cara bajo el peso de la historia de un país entero. La primera audiencia fue un evento de alta tensión mediática. El general Morales, ahora una influyente figura política con aspiraciones presidenciales, llegó rodeado de un séquito de abogados y guardaespaldas, manteniendo una fachada de confianza inquebrantable. Su defensa argumentó que todo era una farsa, un montaje de grupos de izquierda para manchar el honor de las Fuerzas Armadas. Pero entonces, la fiscalía reprodujo el audio de la confesión del primer soldado. La voz temblorosa del hombre, describiendo los asesinatos a sangre fría, llenó la sala de un silencio sepulcral. Por primera vez, el país escuchaba desde la boca de un perpetrador cómo funcionaba la maquinaria de la muerte. Morales no se inmutó, pero en la sala, la armadura de la incredulidad comenzó a mostrar sus primeras grietas. Era una cosa leer sobre los falsos positivos y otra muy distinta, escuchar el sonido real de su ejecución. El punto de inflexión llegó cuando la fiscalía llamó a su testigo estrella, el segundo soldado, el pescador que vivía atormentado por sus fantasmas. Su presencia física en el estrado fue una bomba. Con la voz quebrada pero firme, no solo corroboró cada palabra de la grabación, sino que miró directamente al general Morales y lo señaló como el hombre que en la escombrera les había dado la orden final de disparar contra jóvenes indefensos. Él estaba allí, dijo, lo vi con mis propios ojos, nos felicitó por la limpieza. El testimonio en vivo, crudo y humano, destrozó la estrategia de la defensa de desacreditar a un testigo ausente. La imagen del héroe nacional comenzó a desmoronarse en tiempo real frente a las cámaras que transmitían el juicio a todo el país. El general, por primera vez, perdió la compostura. Un tic nervioso apareció en su ojo derecho. La defensa, desesperada, intentó un último contraataque. Argumentaron que, si bien los testimonios eran impactantes, solo probaban la posible implicación del general en crímenes de guerra, pero no lo conectaban directamente con la desaparición y asesinato de Sofía. Era una línea de defensa astuta y peligrosa, admitir una culpa menor para evitar la mayor. No hay ni una sola prueba que vincule al general Morales con el lamentable destino de la señorita Rojas, afirmó su abogado principal con una retórica grandilocuente. Por un momento, pareció que la verdad completa podría volver a escurrírseles entre los dedos, que la justicia para Sofía quedaría una vez más en el limbo de la duda razonable. Fue entonces cuando la fiscal del caso, con una calma teatral, se dirigió al tribunal. Señores magistrados, nos queda una última prueba por presentar. El murmullo en la sala cesó de golpe. Explicó que entre los archivos recuperados del disco duro había una última grabación de audio de apenas 30 segundos que no formaba parte de las entrevistas. Era un archivo de voz grabado con el teléfono personal de Sofía, no con su grabadora profesional, y que casi había pasado desapercibido. El técnico forense explicó que la grabación se activó, probablemente de forma accidental, en el bolsillo de la periodista. La expectación era insoportable. Ricardo y Elena Rojas se tomaron de la mano con una fuerza que les dejaba los nudillos blancos. El destino de una década de lucha pendía de ese pequeño archivo de audio. El sonido llenó la sala.
Primero, el ruido ambiental de una carretera rural, el canto de los pájaros. Luego, la voz de Sofía, en un susurro apenas audible, como si hablara para sí misma. Ya llegó, es él. Segundos de silencio. Y entonces, una segunda voz, nítida, autoritaria y escalofriantemente familiar, resonó en los altavoces. Señorita Rojas, creo que usted y yo tenemos algo de qué hablar. Entregue la grabadora. No había lugar a dudas. Era la voz del general Morales. El hombre, que juraba no haberla conocido nunca, el héroe de la patria, estaba allí, en el lugar de su desaparición, en el momento exacto en que se la tragó la tierra. En la sala del tribunal no se oyó ni una sola respiración. El general Morales se quedó pálido, su rostro una máscara de incredulidad y pánico. La trampa se había cerrado, la verdad, grabada en un susurro, acababa de sentenciarlo. El colapso fue instantáneo y total. La defensa del general se desmoronó en el acto, sin argumentos posibles ante una prueba tan irrefutable. La noticia explotó en los medios de comunicación, generando una onda de choque que sacudió a Colombia hasta sus cimientos. El héroe era un monstruo. El protector era el asesino. La institución que debía garantizar la seguridad de los ciudadanos había ejecutado a una periodista para ocultar sus propios crímenes. El veredicto de la JEP, emitido semanas después, fue tan brutal como la verdad que había salido a la luz. Cadena perpetua para el general Morales y varias décadas de prisión para sus subordinados directos por los delitos de desaparición forzada, tortura y homicidio agravado. La justicia, aunque tardía, había llegado con la fuerza de un huracán, arrasando con una década de mentiras y dejando al descubierto la herida más profunda de una nación. Pero la caída del general Morales fue solo el principio de la catarsis. Su condena desencadenó una purga interna sin precedentes en las Fuerzas Armadas. Decenas de oficiales, tanto en activo como retirados, fueron llamados a declarar ante la JEP, temerosos de que el pacto de silencio que los había protegido durante años se hubiera roto para siempre. Algunos, en un intento de salvarse, comenzaron a confesar, revelando la existencia de otras unidades que operaban de la misma manera, otros cementerios clandestinos esparcidos por la geografía del país. El caso de Sofía Rojas no solo había resuelto un crimen, había abierto la caja de Pandora de los horrores del conflicto, obligando a una institución entera a mirarse en un espejo que le devolvía la imagen de un monstruo. La paz que Colombia creía haber construido resultó estar cimentada sobre una fosa común de secretos. Para Elena y Ricardo Rojas, el veredicto no fue una victoria, sino un punto final. No hubo celebraciones ni gritos de júbilo, solo un silencio profundo y agotado en la sala del tribunal. Habían pasado una década luchando por la verdad y ahora que la tenían, su peso era casi insoportable. Era la confirmación definitiva de que su hija había sido casada y ejecutada por las mismas personas que juraron protegerla. La incertidumbre, esa tortura lenta que los había acompañado durante 10 años, fue reemplazada por la certeza, una herida limpia pero infinitamente más profunda. Regresaron a su casa, a ese museo del dolor, y por primera vez en mucho tiempo retiraron los mapas y los recortes de las paredes. La guerra había terminado. Ahora, finalmente, podían permitirse el lujo de llorar, no por una desaparecida, sino por su hija muerta. La confesión de uno de los soldados condenados fue la que finalmente les devolvió a Sofía. Guió a un equipo forense de la JEP hasta un punto exacto en la escombrera, una ladera olvidada donde la ciudad arrojaba sus escombros. Tras días de excavación bajo la mirada de todo un país, encontraron sus restos. Estaba enterrada junto a otros 3 jóvenes, las víctimas anónimas cuya historia ella había intentado contar. Para sus padres, el acto de identificar sus pertenencias, un pequeño collar que le habían regalado en su 18º cumpleaños, fue el golpe más devastador y a la vez el más liberador de todos. Después de 10 años de buscar un fantasma, por fin podían llevar a su hija a casa. El ciclo de la pérdida ambigua se había cerrado de la manera más cruel, pero se había cerrado.
El funeral de Sofía Rojas no fue un evento privado, se convirtió en una manifestación nacional. Miles de personas, periodistas con sus cámaras cubiertas con un crespón negro, estudiantes, activistas y ciudadanos comunes llenaron las calles de Medellín para acompañar el féretro. No era solo el entierro de una periodista, era el entierro simbólico de una era de silencio y miedo. Su nombre, que durante años había sido un susurro en los círculos de derechos humanos, se convirtió en un grito que resonó en todo el continente. El rostro de Sofía, impreso en pancartas y camisetas, ya no era el de una víctima, sino el de un estandarte de la valentía y la persistencia de la verdad frente al poder. Su muerte había sido un intento de silenciar una historia, pero su entierro se convirtió en el prólogo de miles de otras que ahora se atreverían a ser contadas. Las consecuencias a largo plazo redefinieron el panorama. Daniel Herrera, el estudiante de Derecho, se convirtió en un reputado abogado de derechos humanos, dedicando su carrera a defender a las víctimas del conflicto. La fundación creada en honor a Sofía recibió fondos internacionales y se consolidó como una de las organizaciones más importantes de protección a periodistas en América Latina. Pero el cambio más profundo se dio en la conciencia colectiva de Colombia. El caso obligó al país a confrontar la incómoda verdad de que los héroes y los villanos no siempre llevaban los uniformes que la historia oficial les había asignado. La confianza en las instituciones quedó fracturada, pero de esa fractura nació una ciudadanía más crítica, más vigilante y menos dispuesta a aceptar el silencio como respuesta. Aquel día, Colombia aprendió de la forma más brutal que la verdad no se puede asesinar, solo posponer, y que cuando finalmente emerge, su veredicto es siempre inapelable. La historia de Sofía Rojas dejó una cicatriz imborrable en la memoria del país, un recordatorio perpetuo del costo de la verdad y del poder de una sola voz que se niega a ser extinguida. Su lucha, continuada por sus padres y por un estudiante que se atrevió a mirar donde nadie más lo hizo, demostró que ni 10 años de silencio, ni el poder de todo un ejército, pueden enterrar una historia que necesita ser contada. La justicia para Sofía no fue un final feliz, pero fue un final justo, y en un país como Colombia, la justicia es lo más parecido a la paz que se puede encontrar. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor comparte este video. No te olvides de suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar. La Casa de los Rojas, antes un cuartel general empapelado de mapas y recortes, se sumió en un nuevo tipo de silencio. Tras el funeral, Elena y Ricardo desmontaron metódicamente el altar de su lucha. Guardaron las pancartas, archivaron los documentos legales y dejaron las paredes desnudas por primera vez en una década. La ausencia de Sofía se sentía ahora de una forma distinta, ya no como un grito de guerra, sino como el eco profundo y sereno del duelo. No había alegría en su victoria, solo un agotamiento abrumador y una extraña paz. La justicia no les había devuelto a su hija, pero les había devuelto el derecho a llorarla como padres, no como soldados. El final de la guerra contra el olvido fue el comienzo de su largo y privado camino para aprender a vivir con la verdad que tanto habían luchado por encontrar. El legado de Sofía trascendió las paredes de su hogar y las salas del tribunal. La fundación que llevaba su nombre se convirtió en un faro para el periodismo de investigación en toda América Latina. Con los fondos y el reconocimiento internacional que llegaron tras el juicio, la organización implementó un sistema de protección para reporteros amenazados, ofreciendo desde apoyo legal hasta casas de seguridad. Paradójicamente, el intento de silenciarla para siempre provocó el efecto contrario. Su nombre se convirtió en sinónimo de coraje. En las facultades de comunicación, la historia de Sofía Rojas ya no se contaba como una advertencia sobre los peligros de la profesión, sino como el máximo ejemplo de su propósito. Su muerte, diseñada para sembrar el miedo, acabó sembrando una nueva generación de periodistas decididos a no callar. A nivel nacional, el caso fue un terremoto que agrietó los cimientos de la confianza pública en sus instituciones. La figura del militar heroico quedó manchada para siempre, obligando a la sociedad colombiana a una dolorosa pero necesaria introspección.
El veredicto contra el general Morales no fue un punto final, sino el inicio de una cascada de confesiones en la JEP. Decenas de víctimas de falsos positivos, que durante años habían sido ignoradas, encontraron por fin una plataforma donde sus voces eran escuchadas y validadas. El país aprendió que la paz no se construye sobre el olvido, sino sobre la difícil y a veces brutal confrontación con la verdad. La historia de Sofía obligó a toda una nación a mirarse en el espejo y reconocer las cicatrices que había intentado ocultar bajo una narrativa de éxito y resiliencia. La historia de Sofía Rojas es en última instancia un testamento sobre la naturaleza indestructible de la verdad. Demuestra que no importa cuán profundo se entierre un secreto o cuán poderoso sea el sistema que lo protege, la verdad tiene su propia forma de encontrar una salida. A veces, solo necesita una pequeña grieta, la persistencia incansable de unos padres, la curiosidad académica de un estudiante o la memoria latente en un disco duro olvidado en un sótano. El veredicto contra el general Morales no fue solo una sentencia para un hombre, fue un veredicto para una era de impunidad. Aquel día, Colombia aprendió de la forma más brutal que la verdad no se puede asesinar, solo posponer, y que cuando finalmente emerge, su juicio es siempre inapelable. La historia de Sofía nos enseña que la memoria es un acto de resistencia y que cada vida arrebatada merece ser contada. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es el pilar fundamental de una sociedad justa, por favor comparte este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir arrojando luz en las sombras. No olvides suscribirte para más investigaciones profundas sobre los casos que se niegan a ser silenciados. Gracias por escuchar.